¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Gradona, bienvenidos aquí en Popular Televisión al espacio y al tiempo para el Racing que dedicamos lunes y viernes 10 de la noche al Racing, en este caso en la previa del partido que va a disputar mañana en el Alcoraz ante el Huesca, que pone el broche final al año 2025. Y lo hace con un Racing líder y con un Racing que pase lo que pase en el Alcoraz, en Huesca, va a seguir líder, porque saca 4 puntos al segundo clasificado. Pero el Racing viene con un estado de ánimo espectacular, después de haber eliminado antes de ayer, el miércoles al Villarreal, con la unidad B, además, con muchos de los no habituales, y con una sensación de poderío que le hace tener un estado de ánimo y una confianza brutal. Además, bueno, pues salvo las bajas de Ezquieta, de Michelán, que ya estaba, y la de Puerta por sanción, pues el resto, no, después de la Copa del Rey, está en perfectas condiciones. Ahora hablamos de esa última hora del Racing y la última hora del Huesca. Hoy sí tenemos entrevista, hoy no tenemos tertulia, hoy sí tenemos entrevista, y ya les adelanto, es el 6º jugador en la historia del Racing con más partidos disputados. Esa es la pista que les puedo dar. El 6º jugador en la historia del Racing con más partidos disputados. Ahora, si quieren meter en internet, lo van a conocer rápido. Si no, pues en 20-25 minutos, antes de ir a publicidad, ya les adelantaré el nombre. Así que hoy no tenemos tertulia. Sí, el lunes tenemos programa, evidentemente, y ahí ya tendremos tertulia. Vamos con un Racing que viene de eliminar al Villarreal, de entrenar muy suavemente, porque no se podía de otra manera después del partido ante la Copa del Rey, y con esas bajas que yo les decía ahora, de Ezquieta, que se espera poderle recuperar, pero no es seguro, para la primera jornada del año 26 ante el Real Valladolid. Por lo tanto, Pavel Andreyev estará en la portería. La baja ya conocida de Clément Michelin, lleva un mes de baja. También se espera que para principios de año el lateral francés esté ya recuperado. Y la de Gustavo Puerta, está así una baja muy sensible, porque el colombiano vio la 5ª cartulina amarilla ante el Leganés. No hay muchas dudas respecto al resto. Jeremy, ahí le ven en imagen, ha entrado en la convocatoria. Es el hombre de la semana, además del partido de Copa, junto a esa baja, al hombre que ven ahí, de Gustavo Puerta, porque todo parece indicar que Jeremy se va a ir ante este último partido, vestir la camiseta del Racing, que se va a ir, que va a fichar, parece que por el Stuttgart alemán, dejando 7,5 millones de euros, aunque todavía el Racing no lo ha confirmado. Y ojo, va en la convocatoria. Si va en la convocatoria, es que tiene opciones de jugar algunos minutos. La baja de Puerta, yo creo que lo tiene claro, y lo van a escuchar ahora José Alberto, la va a ocupar en ese sentido Íñigo Sainz-Maza, para jugar con Maguette Gueye en el centro del campo, y el resto por los mismos que empataron ante el Leganés. Ha comparecido este mediodía en sala de prensa José Alberto. La verdad es que ha hablado muy poquito del Huesca, todavía están los ecos del partido ante el Villarreal, pero sí es cierto que ha hablado de que tiene el 11 decidido, que en ese sentido tiene muy claro ya desde ayer qué equipo va a jugar, y solo hay esa duda, y yo creo que queda despejada con la presencia de Íñigo Sainz-Maza, y ha hablado sobre todo de la solidaridad defensiva del equipo en el partido ante el Villarreal, porque fue un factor que nos dejó al resto de aficionados con la tranquilidad de que, hombre, si este equipo quiere defender y se remanga, sabe defender también. No tiene que renunciar, evidentemente, a su idiosincrasia. Este Racing es un equipo ofensivo, atrevido, valiente, que va arriba, pero a veces en los partidos hay que tener un plan B, que a veces no le hemos visto en el Racing. Y ante el Villarreal, remangó y supo sufrir y tener solidaridad defensiva. De eso ha hablado también hoy José Alberto. Partido siempre complicado porque es un campo muy difícil contra un rival que creo que desde que ha llegado Bolo es un equipo muy reconocible y un equipo que tiene buenos números. Entonces va a ser un partido que, si no estamos a nuestro 100%, va a ser muy difícil que lo podamos ganar, y nuestro objetivo es ese, es ir allí a intentar hacer un buen partido, a intentar acabar antes de Navidad con 39 puntos. Y en este partido pues
vamos a dar continuidad a lo que veníamos haciendo. Tengo claro quién va a jugar desde jueves a primera hora. Más o menos un poco he tenido hasta hoy la duda de un par de jugadores por su estado físico. Ahora ya sé cómo está todo el mundo y ya lo tengo decidido. Sí, totalmente. De hecho, se lo comenté a ellos nada más acabar el partido. Que creo que el partido del otro día lo que demuestra es que también podemos ganar partidos de otra manera y de otra forma. Y es con trabajo, con implicación, con compromiso, con una solidaridad increíble. Y acabando, si hubiese tenido 3 cambios más el otro día, creo que hubiese tenido que utilizarlos porque había gente que no podía ni caminar al final del partido. Y ese tiene que ser como tenemos que acabar cada semana. Si en los quedan 23 o 24 jornadas, ¿no? Pues en estas jornadas que quedan y que restan para finalizar la liga, si acabamos así en cada partido, estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo. Independientemente del cómo, ¿no? De cómo lo consigamos, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir. El Racing es uno de los claros candidatos a ese ascenso. Si ese plan B de solidaridad defensiva también se activa en determinados partidos, pues todavía le hace todavía más candidato, ¿no? A poder. Luego no es fácil, porque solo ascienden todos directamente, esa es la realidad, y no solo está el Racing, está el Almería, está Las Palmas, está el Depor, podría llegar el Valladolid, algún outsider que pueda llegar, pero es evidente que este Racing está haciendo las cosas muy bien. Por eso yo el otro día les decía que me parecía que cuando en la Gradona se corea el nombre de José Alberto y una pequeña parte de la grada pita, es innecesario, y que poner el foco en ese debate es absurdo. José Alberto ha traído al Racing hasta aquí, con todos los defectos, con todos los errores, con todo lo que ustedes quieran, y que aquí también se ha criticado a veces. Pero no hay que olvidar de dónde veníamos. Este es un Racing atrevido, un Racing valiente, un Racing ofensivo, un Racing que ataca, un Racing que no tiene miedo, que tiene defectos, que atrás concede. Yo creo que va también mucho en esa filosofía atacante que tiene el Racing y que tenemos que admitir, Pulpo, como animal de compañía. Es decir, si el Racing juega así, evidentemente va a dejar atrás espacios. Todos queremos que el Racing defienda mejor y que no encaje 55 o 60 goles, porque entonces va a ser más difícil. Yo creo que ante el Villarreal ahí vimos ya cosas que nos pueden dejar buen sabor de boca. Y vamos a ver si ante el Huesca el Racing termina con ese buen sabor de boca, que sería ganar en el Alcoraz para pasar unas navidades, aparte de líderes, tranquilos. Posible alineación. Creo que no hay muchas dudas, ¿no? Con Pavel Andreyev en la portería, Mantilla y Salinas en los laterales, Pablo Ramón y Javi Castro como centrales, por delante Íñigo en lugar del colombiano Gustavo Puerta, junto a Maguet y Canales en ese tribote, en las bandas Íñigo Vicente y Andrés Martín, y arriba estaría el Búfalo, Villalibre. Y vamos con el rival, vamos con el Huesca. Pues es un rival que hace 5 jornadas despidió a su entrenador, a Guilló, y contrató a Jon Pérez Bolo. Además ya saben que Jon Pérez Bolo no engaña, es un entrenador en el que basa sobre todo en un buen sistema defensivo, en un trabajo defensivo y buscar a la contra, y en estrategias. Y bueno, 5 partidos, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 7 puntos de 15, mejor que su antecesor, pero ojo, que está a 2 puntos, lo hemos visto antes, lo vamos a ver ahora, del descenso. O sea, está muy cerquita del descenso. Es un equipo que saca más puntos en casa que fuera, pero que le cuesta mucho marcar gol. Viene de jugar prórroga ante el Osasuna. Están viendo imágenes de ese partido Osasuna Huesca en el Alcoraz, y a punto estuvo de dar la sorpresa. Llegó a la prórroga, quedaron 2-4, se adelantó, ahí lo ven, con ese primer gol en el marcador, y la verdad es que ahora van a escuchar a Jon Pérez Bolo, le va a pasar factura, o le está pasando factura, porque todavía no ha hecho convocatoria, lo va a decidir mañana por la mañana,
porque tienen muchísimos jugadores muy cansados. Llegaron a 120 minutos con un equipo de primera división y eso hace que pueda haber demasiadas dudas en cuanto al equipo titular. Hay que decir que el Huesca es un equipo que marca poco, 17 goles a favor, también le marcan poco, 23 goles en contra. Cierto es que en el Alcoraz ha ganado 4 partidos, 3 empates y 2 solo derrotas, tiene mejores números, y para este partido ellos entienden que es vital no perder ante el Racing para irse con mejores sensaciones después de esta derrota en la Copa del Rey ante el Osasuna en el parón navideño. Y ahora sí van a escuchar a Jon Pérez Bolo hablando esta mañana, poquito del Racing, la verdad, este mediodía, hablando más de si ya va, porque lleva apenas poco más de un mes, adaptándose a la plantilla, a lo que él quiere, a esa nueva manera de jugar más defensiva que tiene el equipo. Jon Pérez Bolo. Bueno, pues intentando recuperarles lo mejor posible para llegar al partido de mañana con fuerzas. Todavía tenemos el entrenamiento de hoy, trabajarán con los fisios y bueno, pues esperaremos hasta última hora para tomar la decisión de quiénes son los que entran en el 11 y después de qué cambios podemos disponer. Bueno, va a ser como todos en esta categoría, exigente en defensa. Nosotros vamos a querer que sea exigente en defensa para el Racing, vamos a intentar hacerles daño. Y como son todos los partidos en segunda división, es que no contemplo un escenario de aquí a final de temporada sin esa exigencia defensiva, sin ese rigor defensivo, sin tener esa intensidad, sin ser fuertes en duelo, sin ser fuertes en estrategia. Esta liga es muy, muy difícil y siempre, independientemente de quién esté enfrente, va a ser así. Bueno, yo creo que habrán cambiado ya ese chip, lo habrán celebrado lo justo, porque ellos tienen en mente desde hace un tiempo un objetivo muy, muy claro, que es volver a ver al Racing en primera división, y seguro que van a venir centrados en este partido, se van a olvidar de lo que pasó el otro día. Lo han disfrutado, siguen en la competición, volverán a disfrutar un partido muy, muy bonito, pero yo creo que tienen las cosas muy claras hace mucho tiempo, están trabajando muy bien hace mucho tiempo y tienen en mente ese ascenso y van a venir a por nosotros. Desde el primer momento lo tengo clarísimo. Pues sí, el Racing va a ir a por la victoria, sí o sí. Veremos a ver qué Huesca se encuentra, y todo esto que es la segunda. Me da un poco de miedo eso de venir del éxtasis de la Copa del Rey, de ir primeros, de que el Huesca no esté bien, porque cualquier partido, y eso lo sabemos en segunda división, tiene trampa, cualquiera gana a cualquiera, y no va a ser, sin lugar a dudas, nada fácil ese partido. Es un equipo que las estrategias las maneja muy bien, que defensivamente defienden bien. Es cierto que te llegan poco, que tienen déficit de gol, pero como cualquier partido de segunda va a ser muy, muy complicado. Posible equipo titular con toda la prudencia del mundo, porque pues hay muchos jugadores tocados del miércoles por la noche con esa prórroga en el equipo ostense. Dani Jiménez estaría en la portería, con Pulido y Piña como centrales. Julio Alonso y Carrillo estarían en los laterales, Julio Álvarez y Kortajarena por dentro, Ojeda y Ángel Pérez, el chaval que estuvo el año pasado cedido del Huesca en el Rayo Cantabria, está jugando de titular para que juegue en esa banda derecha con Portillo en la media punta y arriba el delantero, el ex del Oviedo, Enol. La suerte está echada ahí en el Alcoraz. Y para comentarnos un poco de este partido y sobre todo para hacer un análisis, ya que es pues seguramente el último partido de la temporada, del año, del anual, sí podemos hacer un balance con Paco Liaño de lo que ha sido este Racing en estos, pues desde agosto, que ya parece poco, pero son más de cuatro meses. Paco Liaño, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Bueno, el análisis ya solo con decir que pase lo que pase en Alcoraz, el Racing va a ser
líder terminado el año, pues tiene que hablar bien del Racing, ¿no? Sobre todo, Pedro, porque jornada tras jornada se demuestra que esta segunda división, esta Liga Hypermotion, es una locura. O sea, es la última jornada, sin ir más lejos, los 4 que empezaron la jornada siendo 4 primeros, no ganó ninguno. Empató el Racing en casa, a priori parecía un mal resultado y luego al final de la jornada resulta que tienes más distancia con tu inmediato seguidor. El Depor pierde, el Almería... Al final yo creo que el mérito del Racing está en que transcurridas todas estas jornadas es el equipo más regular porque es el líder, es el equipo que por momentos practica el mejor fútbol porque así lo demuestran, digamos, pues los que hemos visto jugar al Racing sabemos que es el fútbol más bonito, el más espectacular, el más ofensivo. Y es cierto que tiene un pero, que no es de ahora, que viene de atrás, que tiene que ver con la solidez defensiva. Pero yo creo que se está corrigiendo y creo que se está corrigiendo merced a la evolución de varios de nuestros jugadores. Creo que el propio partido del miércoles de la Copa del Rey, yo creo que a todos los aficionados nos dejó un gran sabor de boca, al margen de pasar la ilusión que supuso el superar al Villarreal, porque vimos que no solamente hay un once titular, porque vimos que hay futbolistas que ahora mismo reclaman, digamos, su oportunidad, porque estamos viendo crecimiento en muchos de estos jugadores. Y yo creo que a estas alturas de la temporada y teniendo la posibilidad del mercado abierto que a partir del próximo domingo, pues esto yo creo que a todos nos permite ser optimistas. Así como primera opinión, creo que ya te he dicho bastante de lo ilusionado que yo estoy con este Racing. Hilando un poco a lo que hablabas, también el partido del miércoles, y lo hablaba antes, al comienzo del programa, nos ha dejado... una lección muy positiva, al margen de ese plan B con futbolistas que no estaban teniendo minutos, que han demostrado que pueden jugar perfectamente en el equipo titular. Es que este equipo, si se remanga y quiere defender, defiende. A ver, en el fútbol defender es lo más fácil. En el fútbol defender, digamos que es lo más fácil porque tiene que ver no tanto con la calidad, sino como el compromiso, una actitud mental predispuesta. Remangarse, que es lo que decía yo ahora. Sí, remangarse, centrarse. Y eso, mira, yo creo que la clave de que el Racing ganara el pasado miércoles al Villarreal tiene que ver con una actitud mental, con unas ganas de ir a por el rival, con el demostrar a uno mismo y al propio entrenador que se puede contar con uno. Y eso tiene que ver, ya digo, con una actitud mental. Si no, normalmente este tipo de partidos siempre se van a decantar del rival que a la larga demuestra que es superior técnicamente, físicamente. Bueno, pues porque la diferencia entre un Villarreal y un Racing a día de hoy yo creo que no hay que explicársela a nadie, es obvio. Pero cuando tú pones toda la intensidad, pones todas las ganas, pones toda la concentración, yo creo que hoy en día cualquier equipo es muy difícil de batir y tenemos jornada tras jornada la demostración y lo acabamos de ver en esta jornada que acabamos de terminar de la Copa del Rey, donde varios primeros han quedado eliminados por rivales inferiores de categoría. Bueno, el Racing tiene que salir a jugar todos los domingos con una actitud humilde, pero sabiendo que tiene elementos diferenciales con relación a la mayoría de los equipos. Y no tiene por qué perder su estilo. Ya lo hemos hablado varias veces, que a mí me encanta el estilo del Racing. Lo que pasa es que ese estilo tiene matices. Y muchas veces los matices tienen que ver también con los jugadores que desempeñan, digamos, determinadas posiciones. Yo creo que ha habido un crecimiento enorme de una serie de jugadores que a la postre a mí personalmente me hacen ser optimista y de que no nos va a pasar lo que nos viene ocurriendo en las temporadas pasadas. Más allá de este Huesca Racing, ¿no? Con todos los condicionantes que hemos hablado del Huesca, que tiene que no sabe John Pérez Bolo con qué jugadores va a poder contar porque viene de jugar una prórroga con el Huesca, hay muchos jugadores con problemas musculares, el Racing ha reservado también muchos jugadores. Más allá de eso, que yo entiendo que el Racing es favorito por este partido, pero tiene que remangarse y, como dices tú, con humildad, entonces sí sale el diferencial, que es el talento. El resumen que haces de esta primera vuelta, Racing, Almería, Las Palmas, Depor, quizás los fiascos de Valladolid y Leganés o Granada, por ahí, y la sorpresa del Castellón o del Ceuta, balance bueno, pero positivo.
Sí, 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 sin duda. El balance para mí es de notable alto. O sea, siempre se aspira a mejorar, Pedro. Pero yo Ya. creo que lo que hemos visto en esta casi primera vuelta, que todavía no se completa, que faltan dos, aparte de la del domingo, quedan otras dos jornadas, si no estoy equivocado. Yo creo que es notable alto, sobre todo porque todavía hay margen para el crecimiento de varios de nuestros futbolistas. A mí, por ejemplo, y no sé si estaréis de acuerdo, a mí me gustó mucho la aportación de Facu el miércoles, un jugador que hasta ahora había dejado dudas y puede ser un puntal importante, por ejemplo, para seguir haciendo fuerte la defensa. Salinas es un jugador joven, pero que a día de hoy yo creo que ya podemos hablar de una, de Realidad. una, de una realidad, pero que todavía le queda mucho por aportar. Defensivamente nos da más, pero es que ya le estamos viendo que es capaz incluso de sumarse en ataque. Yo ya he dicho que a mí lo de Gustavo Puerta me parece un espectáculo. Me parece un espectáculo. Y vuelvo a referirme un poco a lo que vimos el miércoles cuando entra al final del partido contra el Villarreal. Me dio la sensación de que estamos ante un jugador de primera división que no se arredra por tener enfrente a jugadores de superior categoría que están jugando la Champions, sabe en todo momento lo que tiene que hacer, lo que se debe hacer, cuándo tiene que meter el pie, se echa al equipo encima. A ver, podemos seguir nombrando jugadores, sí, pero creo que es una realidad que a día de hoy el Racing es un proyecto muy ilusionante, pero con los pies en el suelo, porque yo creo que ahora mismo sí que es más firme que lo que era la temporada pasada, que no teníamos digamos, una plantilla tan larga como la que podemos tener este año, o por lo que hemos visto hasta ahora, que no solamente son 11, que desde el banquillo también hay soluciones cuando se necesitan. Es un equipo más maduro, más hecho. A mí a veces Puerta me recuerda un poco a Arambarri, el jugador del Getafe, ¿no? Porque es un jugador que te abarca todas las facetas del centrocampista, ¿no? Que es capaz de tenerla, que es capaz de jugar, que es capaz de meter el pie, que es capaz de aguantarla cuando hay que aguantarla. Es un lujo tener un futbolista de esos en una plantilla porque sabes que es un futbolista diferencial en un momento de apuro del equipo. Sí, y luego me gustaría, además de lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, y además es que vuelvo a decir que es un jugador joven, es decir, que Sí. todavía le queda mucho por desarrollar. No quiero que se me escape un poco el tema Arana. Arana el otro día hace 2 goles y yo creo que eso para el Racing es una gran noticia, sobre todo si se confirma lo de que se apunta sobre Jeremy, que ha Sí. sido el descubrimiento de esta primera vuelta, que nos ha dado muchísimo, que ojalá nos lo siguiera dando, porque a mí me parece que es un elemento a día de hoy que se había casi vuelto diferencial, pero bueno, las cosas del fútbol todos sabemos cómo funcionan, pero bueno, en vista de que Jeremy se pueda marchar, si recuperamos a Arana, digamos que el potencial del equipo, digamos que queda bastante, bastante estable. Entonces, ¿Qué? bueno, vamos a ver. Sí, no, hombre, yo creo que en el club han sopesado en esa venta de Jeremy el hecho de tener tan bien cubierto ese 9, ¿no? Con Villalibre y con Arana y sabiendo que normalmente juegas con un punta. Pero yo quería hacerte una última pregunta. ¿Ficharías algo en el mercado de enero? ¿Alguna posición que digas, pues no hace falta, o sí, o igual, mira, aquí se nos va Jeremy, igual hay que, o alguien en banda o alguien atrás, o crees que con lo que tiene ya el Racing no hace falta tocar nada? A ver, yo es que el mercado de enero, Pedro, le tengo muy poca confianza. Le tengo muy poca confianza, porque es un mercado más de urgencias y es muy difícil a día de hoy mejorar aquello que Sí, tiene el Racing en plantilla, ¿vale? Si vas al extranjero, el jugador que traigas necesita un periodo de adaptación. Para cuando se adapta ya se te ha pasado la primavera y te quedan los últimos partidos. Del mercado nacional, pues es difícil. Yo creo que si las lesiones no respetan, y eso es algo que es incontrolable, yo creo que José Alberto tiene suficiente plantilla, como se ha demostrado el miércoles, insisto, como última referencia, para tener un once titular de confianza y jugadores que por detrás aprietan las clavijas y que cuando entran desde el banquillo están aportando soluciones. Bueno, habrá días que no ocurre, pero bueno, eso es fútbol. Yo no sería muy partidario a día de hoy, insisto, en irme al mercado, salvo que apareciera, como se dice siempre, un alguna mirlo blanco. opción de compra de jugadores.
¿Eh? Un mirlo blanco, ¿no? De estos. Pero Bueno, bonito y barato. Pocos. Pocos He visto hay, sí. pocos, Pedro. He visto pocos. Y eso que si se traspasa, como se dice a Jeremy, va a haber caja. Que eso es muy importante, porque esas cantidades de las que estamos hablando para una plantilla como la del Racing supone prácticamente el 50% del presupuesto, si no estoy equivocado, de plantilla que tiene el equipo. Fíjate de lo que estamos hablando. Sí, sí. Paco, como siempre, muchísimas gracias, buenas noches y feliz Navidad para ti y para toda la familia. Felices fiestas y que el año nuevo nos traiga un Racing, si Dios quiere, como todos esperamos, en primera división, que ya hay ganas, no de ver a un Villarreal, sino 19 equipos en cada temporada. Gracias, Paco, buenas noches. Recordamos la clasificación y esta última jornada del año. En la clasificación, recuerden que el Racing con 36 puntos es líder, aventajando en 4 al Depor, al Almería. Con 31 están Castellón y Unión Deportiva Las Palmas. Sexto el Burgos, que ojo, está en playoff, pero está ya a 8 puntos del Racing. El Racing, en ese sentido, tiene un colchón espectacular ya. Luego ya es cierto que viene todo tremendamente apretado. 27 para Sporting y Cádiz. Como vemos, con 26 el Ceuta, 24 el Valladolid, que está a 12 puntos del Racing. Es cierto que la primera jornada del año va a ser en Pucela y va a ser un partido importante. Málaga, que tiene 23 puntos, los mismos que tiene el Córdoba y la Cultural, 22 Albacete y Huesca, con 21 aparece la Real Sociedad B y el Andorra, y ya en la zona de descenso, Leganés, Granada, 20, 18 Eibar, 16 Mirandés y Zaragoza. Vamos con la jornada, porque ya hoy se está jugando partido importante en Ipurúa. Eibar, Valladolid. Para el sábado juegan el Andorra Deportivo, Huesca Racing, Leganés Sporting y Las Palmas Cultural. Para el domingo, Málaga Almería, Mirandés Córdoba, Real Sociedad B Ceuta, Granada Albacete, Burgos Zaragoza y Cádiz frente al Castellón. Y terminamos. Antes de la entrevista, recordar también que es el último partido en Segunda Federación. Está el Rayo y el Sámano, en esa situación tan precaria donde está, sobre todo el Sámano, que juega contra el Bergantiños, equipo de la parte alta, en tierras gallegas, complicadísimo para el Sámano. Pero hombre, no está todo perdido, está a 4 puntos de la promoción para el Sámano. Cierto es que viene con 5 o 6 jornadas seguidas de derrotas que le han hundido en la clasificación. Y el Rayo juega en casa también con uno de los de la parte de arriba, con el Coruso, el equipo de Vigo. Sería importantísimo para el Rayo, que ahora ya parece enderezar el rumbo, ganar este partido para salir de la promoción. Y ahora ya sí, vamos con esa entrevista. Les decía yo al principio del programa, y les daba esa pista, es el sexto jugador con más partidos en la historia del Racing, contando todo, primera, segunda B, tercera, el sexto con más partidos en la historia del Racing. Si alguno ha mirado en internet, pues ya sabrá que el sexto jugador es un campurriano de Reynosa y que se llama Juan Carlos García. Juan Carlos, que nos ha concedido esta entrevista en el complejo de la Albericia, en ese campo pequeño de la Albericia, que en teoría iba a ser para un campo de entrenamiento de porteros y que al final también ha acabado un poco campo de fútbol 7, donde Juan Carlos ha jugado desde que se inauguró ese campo hace ya más de 20 años, todos los sábados por la mañana, con este que les habla, y donde allí nos hemos centrado en la entrevista. Así que no se marchen, quédense para escuchar a este campurriano de pro que tiene muchas cosas que contar, sobre todo de aquel gol de Pombo en Getafe, en las Margaritas, donde él era el capitán. Una pausa y la entrevista con Juan Carlos García Herrero.
Carlos García Herrero. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pedro? Eso suena en la historia del Racing, el sexto. Sexto, sí. Tengo otra que bueno, podía haber sido en primera, el que más partidos ha jugado en segunda. Pues claro, al final, Juan, y eso que te retiraste, 33 años, para aquella época era la edad, no sé. Ya, a eso, cuando cumplías 30 años en aquella época ya empezabas a entrar en el grupo de que te ibas a dejar el fútbol dentro. No, poco. pero ya con 400 partidos casi con el Racing. Ya, sí. ¿Sabes quiénes son los 5 anteriores? Sé que Villita me saca uno, la madre. Que Ese es, Villi te saca uno, y es el quinto. Sí, es el quinto. El cuarto es Tuto. El tercero es Pedro Munitis. El segundo es Quique Setién. Y el Ceballos. Y Ceballos es el primero. Tela, Juan, ¿eh? Sí, no. Ahora llegar a esos números ahora es imposible, porque hay muchas más rotaciones de los jugadores. Claro. Para que esté un jugador, quitando el Madrid del Barça, que pues si sale Messi se tira 15 años, Messi, pero los demás todos van rotando y al final y además, es muy difícil. Salvo un año cedido en el Linares, que va cedido a Linares porque está Nando de entrenador, Nando Yosu, ¿no? Que vas con Manolín, con Manolo Preciado. Y Geñupi. Y con Geñu, pues todo en el Racing. Que es muy difícil eso, ¿eh? Sí, es difícil. Y lo que estaba diciendo antes es que eso ahora es medianamente imposible. Y conseguirlo, salvo esas excepciones, ¿no? Pues que salga un jugador excepcional, le ficha al Madrid y se tira 14 años en el Madrid, vale. Pero lo demás no. Hace poco, eso así, poco más, entrevistábamos a Piru. Otro reinosano, y nos contaba un poco, porque más o menos habéis ido de la mano, salir de Reynosa siendo unos chavales de 18 años y venir al Racing. Yo cuando aquello se notaba la diferencia, se notaba mucho la diferencia. Fuimos a probar con el Sevilla, pero yo tenía 16 años y Piru 19, o sea, había mucha diferencia. Joder, fuiste a probar a Sevilla con 16. Con 16 años. Y de aquella época. Y no me quedé yo en el Sevilla para el juvenil, que luego nos tocó, a nivel nacional, nos tocó el juvenil del Sevilla y conocía a todos y tal. Y me echaba la bronca, entre comillas, el que estaba allí de preparador físico y uno que jugó en el Sevilla, que es de Reynosa, que se llama Eloy, que es y entonces me dijo, te has confundido, te tenías que haber quedado allí con el Sevilla. O sea, con 16 años fuiste a Sevilla, pues qué difícil eran aquellos años. El Naval era filial del Sevilla. Ah, amigo. Y este que te digo, este jugador, Eloy es el jugador que más partidos ha jugado en primera división de campo. Ni el Piru ni yo. Eloy Fernández. Claro, sería de... Con Lora jugaba. Fíjate tú, claro, Lora en el Sevilla, aquellos años. Pero aquello no funcionó y sí funcionó lo del Racing. Sí, bueno, yo fui porque me fue a buscar López Alonso para el equipo juvenil y tal, que era la primera vez que se hacía una liga a nivel nacional de los mejores equipos juveniles. Y entonces vino Nando y tal, y yo ya había estado aquí un año estudiando. Y entonces, pues cambiar todo, pues te vienen a buscar, te quieren, eres joven y tal, y así me vine yo. ¿Pero con contrato, con 18 años? No. Con 16 años. ¿Con contrato ya? Con 17. ¿Pero con un contrato del primer equipo? Te ayudaban. Porque a mí me has contado muchas veces que venías aquí a una pensión ahí en la calle Cádiz, o por donde era. Cervantes. La calle Cervantes, ¿no? Sí. Que tenías que dormir aquí, pues no, de Reynosa aquí. En General Dávila también viví un año también en un piso, pero eso era casi obligatorio, porque con los años que tenías y demás, y volviendo a lo de antes y tal, cuando te comentaban, es que tú y tal, el Piru y tal, los años, no sé qué, no sé cuánto, digo, yo en el Naval he jugado muy poco. Claro. Porque nada más que empecé a jugar me vine para acá abajo. Claro, y el Piru estuvo 4 o 5 años en el Naval. Sí, estuvo más tiempo. Piru habrá jugado por muchos partidos. A mí me tocó vivir la época del Naval de Reynosa, la mejor de la historia del Naval de Reynosa. El Naval Westinghouse, ¿no? Aquello era, ¿no? Westinghouse, sí. Y luego con el Naval de jovencitos, pues jugamos la semifinal del Campeonato de España de aficionados. Eliminamos al de Asturias, al del País Vasco, y en semifinales nos tocó el Betis Deportivo. Por aquellos tiempos, en los 70, el Naval tenía una cantera... La mejor historia. Tú ten en cuenta que llegamos a la semifinal. En la semifinal del Betis Deportivo jugaba Gordillo.
¿Y cómo es posible que una localidad tan pequeña como Reynosa en los 70 era? Pero es que no había tantos de Reynosa en esa época. Y era por la fábrica, por la Westinghouse, que tenía capacidad económica, sí, trabajaban allí y... En Reynosa siempre había alguno, pero un porcentaje alto eran fichados. De aquellos años. Y dirán ustedes, ¿y por qué han venido al complejo de la Albericia y a este campo, que es Campo Goyo Zamoruca, que por ahí estaba la placa, que era entrenador de porteros? Goyo fue portero del Racing, aquella lesión maldita que le impidió seguir en el profesionalismo, porque aquí Juan Carlos ha jugado... Más de 300. No, los 300 y pico, 400 del Racing se quedan cortos durante, pues desde que se inauguró este campo, 2004, pues prácticamente 20 años, sí. En este campo todos los sábados y fiestas y días de guardar. ¿Y tú? Y yo también jugaba aquí en las Pachancas, y aquí has estado, después de jugar al fútbol, pues entre la playa, que también jugabas en Playero, y aquí... has seguido jugando al fútbol, nunca, siempre has tenido ese gusanillo, porque hay otros jugadores profesionales que dicen, yo ya dejo de jugar al fútbol. Piru, por ejemplo. Sí, es que era muy goloso jugar cerca de casa, los amiguetes de más o menos de siempre, en los que estás tú. Sí. Pues hicimos un buen grupo y nos lo pasábamos muy bien, y de aquí a tomar la cerveza. Claro, pero un profesional que ha jugado ya en primera, en segunda, venir a jugar aquí con 4 mataos, se divierte. En aquella época, no, es que aquella época al principio venía desde Popov, aquí que Setién, a... dices aquí, sí. Aquí a los mataos éramos 4 y los buenos eran... Sí. No, aquí Sañudo, Kiko Narváez, Javi López, Tino, sí, Rafa Sanz, muchos exjugadores del Racing y mucha gente que bueno, había un nivel aquí competitivo. Majillo. Eso se lleva dentro, es decir, cuando uno ha sido futbolista y juega pachangas de Villita decía una cosa eso del fútbol, porque cuando dejó el fútbol no volvió. Villita, ¿no? Decía, es que yo no sé cómo lo tengo que explicar, yo lo he dicho muchas veces, dice, a mí lo que me gusta es jugar al fútbol, no ver el fútbol. ¿Y a ti te pasa lo mismo? Y no volvió, no, a mí no. A mí no, yo ahora últimamente no veo muy poco fútbol, pero siempre he estado ahí pendiente y todo, y me ha gustado jugar. Y es más, yo lo dejé pues porque ya pues te va fallando, si no es una rodilla son las dos, o el tobillo o algo. Además lo dejaste, recuerdo perfectamente, con el ascenso a Segunda División. En Getafe. El famoso gol de Pombo, en aquel... Que fue legal 100%. No lo sé, los que estabais allí, yo estaba fuera. Hay una anécdota. Yo estaba fuera, los que estabais en el vestuario lo sabéis. Hay una anécdota con Tini Lanza, que estaba allí. Que con el tiempo pasa lo mismo y nadie se acuerda. No me acuerdo yo exactamente quién era o contra qué equipo, pero el equipo aquel que metió el gol, luego, yo no sé si fue un ascenso o algo así por el estilo, pero con el Racing en segunda para primera o algo así, y hubo un gol exactamente igual que el de Pombo, pero al revés. Y ese no estaba comprado. Es que vendido. Siempre se habló de aquel gol. Ese me acuerdo yo perfectamente de cómo es. Es imposible que el Pombo meta el gol como le metió. Era el 94. Claro. Minuto 93 y medio, 94, cuando no había añadidos y el árbitro decidía cuándo se terminaba y demás. No venía una tablilla ni nada. Se metió, como el gol de Pombo le he metido yo en primera división, en propia puerta. Claro. En Las Palmas, pues saltas con uno, igual que el de Pombo, saltas con un defensor de ellos, tal, casi. Entre el forcejeo, pues la rozas un poco con la cabeza, en ese caso, y se desvía como el de Pombo y entra por el otro lado de la portería. Sí, porque hay una historia ahí con el gol de Pombo en Getafe que yo creo que se ha ido adornando de tal manera y contando de tal manera tan diferente que al final se ha creado una sensación de que aquel partido se compró y de que aquel partido el Racing lo ganó amañado. ¿Cómo va a ganar el Racing un partido amañado en el minuto 94? Yo te voy a decir, si estaba amañado el partido, íbamos ganando 1-0. Sí, claro. Entonces, pues si estaba amañado... ¿O remontaron? ¿Para qué nos meten 2 goles? Si estaba amarrado. Bueno, pero bueno, eso. Aquel día fue un día... Ese día te retiras, mira. Ese día, ya la semana siguiente me operé. Estabas fastidiado, ¿no? De la rodilla. La rodilla esa, que te ha tenido maltrecho años, ¿no? No, al final, como... Cuando te operas y tal de estas cosas, y lo mío era reconstruir. Yo he ido 3 veces al quirófano y no me he roto nada. O sea que era, pero de desgaste degenerativo. Era un poco, no, el menisco estaba, digamos, con unas estrías que le habían salido
de las infiltraciones, etcétera, etcétera. Y cuando terminaba el partido, y el de Getafe y los partidos anteriores, cuando finalizando esa temporada, los lunes normalmente iba donde Gonzalo, a la clínica que tenía, Gonzalo masajista, sí, Gonzalo Torres. Y lo que hacía era sacarme sangre de la rodilla, y así me tiré 2-3 meses últimos. Y en Getafe mismo, en el minuto 30 o algo así, le dije a Felines que no podía, que me iba a fastidiar, y me dijo, espera hasta el descanso, a ver, y así aguanté, y fue el último que jugué, no jugué más. Bueno, por lo menos con esa alegría de recuperar al Racing, que había bajado de primera a segunda y de segunda a segunda B, en aquel infierno, ¿no? Por lo menos te llevaste ese alegrón, ¿no? Porque para ti, que eras de la casa, que llevabas 13 temporadas en el club, siendo una institución, era una responsabilidad mayor que la que podría tener Marcos, que había vuelto, o cualquier otro jugador de los que había allí, ¿no? Los Ceballos, los Roncal, los Esteban Torres, todos aquellos que empezaban, ¿no? Para ti eras el jefe, digamos, de aquella responsabilidad, ¿no? El alma mayor, yo casi, claro, sí. Claro, sí. No, eso... Lo que es bonito es ser el que te toca, lo que pasa es que te enteras cuando pasa ser capitán. Ser capitán es una chulada, pero te das cuenta cuando ya no eres capitán. A ver, explícame eso, explícamelo. Por las sensaciones que has tenido durante el fútbol y tal, muchas veces cuando las vives, no las vives con la intensidad que cuando lo recuerdas y dices, joder, ¿te acuerdas cuando? Joder, es verdad, tal, no sé qué. No eras consciente en el momento eso, de... Hombre, joder, y el gol de Las Palmas y las cosas del fútbol, cada uno las cuenta como eso, pero no hay que engañar a nadie. Yo he metido un gol en el Bernabéu. En propia puerta también. Jolín, Juan. No, solo esos dos he metido en propia puerta, el de Las Palmas y el Bernabéu. Juan era... ¿Sabes a quién marcaba? En el Bernabéu, pues dímelo, cuéntamelo. A Del Bosque. A Del Bosque, Del Bosque. Claro, coincidía así en el centro del campo, ahí justo. Claro, ese empezamos ganando en el Bernabéu 1-0. Todo el equipo, Nando se había lesionado y fue Santi, me parece, el que hizo allí de entrenador. Y fuimos allá a jugar y Damas también estaba, aunque no jugó, pues me parece que no jugó. Y empezamos 1-0 y... Se enfadaron. Y no sé quién de los nuestros dice, pero ¿sabéis la que se tiene metido de cabeza? Digo, pues ¿sabéis la que habéis liado? Me cago en tal, me cago en... Por marcar el gol. 1-6, 6-1 perdimos. Se enfadaron, ¿no? Sí. Se enfadaron. Tú eras un mediocentro trabajador, digamos, ¿no? De equilibrio. Ahora se llaman de equilibrio Mi sitio natural era... o medio defensivo, como se puede. Por delante de la defensa. Sí. Cuando se inventó lo del rombo, claro, famoso, yo jugaba en el rombo, pero por detrás. Por detrás, en el eje. Yo por delante en los centrales, como quien dice. Sí. Yo estaba cerca de la defensa y cerca de la delantera, o del borde del área, mejor dicho. Es el que equilibraba un poco el equipo. Sí, yo era donde más a gusto. Pero tú siempre tuviste mucho pulmón, ¿no? Como mucho despliegue físico y además jugabas, la dabas de primera siempre. Sí, no, eso sí. Diga lo que diga. Cuando las historias, no, que erais muy malos y tal, pues tan malos no seríamos. ¿Malos? Pero si jugasteis en primera años y de casa todos y... Por un partido no jugamos la UEFA. ¿Cuándo fue eso? Cuando... Recuérdamelo, porque... Sí, hubo un partido anterior contra el Atleti en el Sardinero Viejo. Y si nosotros, que quedaban 3 o 4 partidos, si nosotros consigamos un punto, nos salvábamos, definitivamente. Y el Atleti, con un punto, se clasificaba para la UEFA. Para la UEFA. ¿Qué pasó? Pues que... ¿Que ganasteis? No. Cajigas se calentó y dice, bueno, sí, nos salvamos, tal, no sé qué, no sé cuántos y tal, llevamos a las mujeres y todo de viaje. El siguiente partido era en Sevilla, y era la feria de abril. Sí. Pues nada, hubo una jugada de Víctor, eso sí me acuerdo, jugaba Goicoechea, y ¿cómo se llamaba el portero que fuera de la selección? Zubizarreta. Zubizarreta. Y coge un balón Víctor, tal, sale el portero y hace una vaselina y mira, un silencio... Silencio, mirando el balón todos como a cámara lenta en Oliver y Benji, eso que va muy despacio. Pues haces el balón y ya Zubizarreta ya nos iba a decir de todo. ¡Pum! Pegó en el larguero y le volvió a las manos a Zubizarreta y todos. Menos mal. ¿Por qué? Pues nos mataban, se habíamos quedado en que no atacar. Claro. Si el partido, si en algún tiempo decían, Tongo, pues eso. Me lavas uno, tú te ponías de defensa. ¿Cómo eran los árbitros de aquella época? También? Que fuera de casa era imposible ganar.
era muy difícil ganar. Y aparte tengo que no había aquellas imágenes de estudio estadio, pero no había resumen, no se retransmitían los partidos, ¿no? Hace poco con Benito, yo sí me acuerdo de dos detalles de eso, de cómo eran, bueno, no se puede generalizar, los dos árbitros. Uno, el de Eibar, cuando le rompieron la cara a Benito. A Benito, la mandíbula. Y otro, ese estaba yo al lado, a 1 metro de él. Pues ese día, y el otro es el Málaga, jugando el Málaga. Ese día, yo que vi la jugada, pero ya te digo, a 1 metro, vi cómo se agachó para meterle el codazo así de abajo para arriba y tal. Y me fui al árbitro y con perdón, le dije... De todo. Me cago De todo. Pero la pura cara no me dijo nada. Nada, absolutamente nada. Sabía lo que él había hecho. Claro, y el otro, el Málaga, voy a un árbitro ese que iba por nosotros porque era la ostra, y claro, vaya árbitro, y le dije, no se me olvida nunca, textualmente le dije, ¿le puedo hacer un comentario? Tarjeta y a la próxima a la calle. Pues ya está. Bueno, pues fíjate qué insulto, ¿no? ¿O qué? Pues sí, no, nada. Pues menos uno mal por que un lado y otro por el otro. Pero, sí. Bueno, cosas que pasan. Pero ha cambiado mucho el arbitraje en ese sentido. Aparte que aquellos eran árbitros que físicamente no estaban preparados para pitar los partidos y no había una fiscalidad sobre ellos, no se retransmitían. Los equipos intermedios, ya me sé, pues yo qué sé, el Oviedo, el Sporting, el Racing y tal. Tú vas al Bernabéu, y eso yo lo he dicho hasta una vez que me entrevistaron, digo, si es que es normal que le piten al Madrid. Cuando el partido aquel que nos presentábamos, se presentaba el Madrid como campeón de Liga. Y era cuando tenían más de 100.000 espectadores. Sí, el antiguo Bernabéu. Sí, el antiguo, ese. ¿Qué pasó? Como digo yo, si es que coge uno del Madrid el balón dentro del área y no sabe si le toca o no le toca, pero hace todo el estadio y el árbitro sin querer hace porque le sale. Tú has vivido de esas muchas, ¿no? En el Bernabéu y en el Camp Nou y en el Calderón también, ¿no? El ser un equipo modesto... No, el que lo tenía, con el que más se notaba... El Madrid. Sí, el Madrid. Sí. El Madrid era lo que le regalaban relojes cuando llegaban los árbitros, para el árbitro y para las líneas, toma goma. Pues ¿qué vas a hacer? Pues se te escapa el pitido. Y bueno, y aquí, fíjate tú, es que has vivido una época del Racing. Me has dicho antes que no ves fútbol. Veo un poco en casa, pero que no. Solo he ido el año pasado. Fui a ver Racing, un partido. ¿no lo ves? No. ¿Y eso? ¿No tienes...? Sí, lo puedo ver en casa. Pero no tienes esas ganas de verlo, de sentirte, joder, eres el sexto jugador, eres parte de la historia de ese club, no sé, eres... igual ahora para un chaval de 20 años, ¿a quién está entrevistando Pedro? Pues miren, pues al sexto jugador con más partidos en la historia del Racing, que ha jugado en primera, que ha jugado en segunda. ¿No tienes esa sensación de...? Hombre, estás pendiente sin querer, pero de ir a ver el partido, pues me cuesta. ¿Te cuesta ya? ¿Y eso por qué es? Pues lo decía Villita, me gusta más jugarlo que verlo. No, porque en una época determinada pues te subes, como digo yo, a Reynosa, allí con la familia que hay que ir a verle, que están muy mayores y demás, y entonces un día, pues como estás allí y allí no se ve nada, pues... ¿Sigues subiendo a Reynosa? Sí, pero más que otra cosa es por los familiares ya muy mayores. ¿Tus padres murieron? No, mi madre vive. Tu madre vive, falleció tu padre hace poco. Sí, un par de años. Mi madre hace el 4 de enero 96 años. ¿Amenazas tú también con tener esa genética? Y vive sola. ¿Sola? Pero con capacidad de... Sí, ella hace la comida y tal. Cuando la llamas que va a subir, dice, ya hago yo la comida. Entonces, macarrones, siempre hay macarrones. Hay que llamarla para que vea el programa, para que otro día no haga macarrones cuando suba Juan. Se me ha ido de lo que te iba... Así, bueno... Dejas el fútbol, no estás muy relacionado con el mundo del fútbol, aunque estás con Laureano un poco allí en la escuela, y empiezas, digamos, una carrera profesional como visitador médico. Y allí estás un montón de años, ¿no? Sí, yo la verdad es que he hecho un poquitín de todo, porque... Claro, dejabas el fútbol y no era como ahora, que podías vivir tranquilamente. Yo Fuerza, me llamó Manolín Huerta, que era el alcalde, que si quería y tal estar yo en la escuela municipal ahí con Laureano. Y le dije que sí, pero como no me llenaba mucho, pues estuve 9 meses. Se lo agradecía
al O alcalde. sea, no era lo porque se tuyo estar portaba- ahí en un despacho ahí no, con no, los... no, me di cuenta que un día, porque llevaba no sé cuántos días sin afeitarme, digo, madre mía, qué aspecto, quita, digo, hay que buscar otra cosa. Y 9 meses estuve en la Escuela Municipal de Fútbol y me fui a una multinacional. Que me Una presenté. farmacéutica, ¿no? Sí, sí. Leches infantiles para niños llevaba. Y pues el líder mundial en nutrición infantil. ¿Nestlé? No, Nestlé no, es el líder. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo se llamaba? ¿Nativa o no sé qué? O... Ese era de Nestlé. Es de Nestlé, ¿no? Todas esas. Y ahí estás un montón de años y de repente apareces en la política. Claro. Alcalde de Bezana, con 50 años en la política. O sea... Cuando aquello me echaron la bronca, más o menos. Pero Todos de la familia. ¿cómo surge Pues que, la- porque la tú habías situación que relacionado tenía con yo el en la fútbol, empresa- habías llegado a... Con la empresa yo iba muy bien, afortunadamente siempre fui muy bien, pero pusieron a una persona que yo no era de su agrado y me estaba machacando y digo, joder, me quedo aquí. Pues no sé, y un día, porque no sé, la gente no sé si lo sabe, Nacho Diego me llama. Nacho Diego fue seleccionado por la selección juvenil española, que yo también fui, y el que no fue Bueno. fue el mejor, que fue Quique. No fue a la No selección. fue Quique, pero vosotros juvenil. jugabais en aquel juvenil del Racing tan Quique- importante que jugó, llenó el Sardinero y jugó aquella final de la Liga de División de Honor Juvenil, y Nacho Diego era uno de los centrales. Uno Era de los centrales, sí. Nacho, Entonces, que fue Nacho, sí. presidente del gobierno de Cantabria. Nacho me dijo, ¿quieres venir? No sé qué. Digo, no, quita, tú estás loco, quería meterme en estos líos. Y entonces la situación con la empresa se iba deteriorando cada vez más. Digo, pues bueno, pues por intentarlo. Tú ya vivías en San Cibrián y ¿no? Sí. Vivías en Bezana. Y por intentarlo, pues no pasa nada. Ahora que ha pasado el tiempo, dices, joder, pues hay que cambiar de parecer o hay que hacer o algo extrañísimo. A mí si me dicen eso, ya te digo, la primera vez cuando me dicen eso, yo les dije con un taco incluido y tal, digo, bueno, tú estás loco. Tú estás loco, voy a ir yo a la política, yo que he dejado el fútbol, ahora estoy en una farmacéutica, que voy a ir ahí. Y nada, pues Y aparece, ganas las elecciones y estás allí 8 años, ¿no? 8 años. 8 años. 8 años y como hasta tenías- 2015 Claro, o sí. hasta hace 10 años. No, pues esa, eso Alcalde como de digo Bezana, yo, que es un municipio además, que no estamos hablando de un municipio pequeño. yo una vez con el arquitecto eso hablaba, dice, jolín, ¿y tú cómo haces eso? Digo, si esto, digo, es rarísimo, digo, hay que tener un par de cataplines, digo, yo no sé por qué, bueno, pues sí, por las circunstancias que te estaba contando antes, pues que Siempre. te vas y te metes, yo una vez se lo explicaba al arquitecto. Dice, nada, pues joder, te lo tomas con tranquilidad. Digo, no, lo tomas con tranquilidad. Digo, ¿tú te imaginas que eres el entrenador del Real Madrid y en la caseta tienes que hacer la alineación? Y me dijo, yo no tengo ni puñetera idea de eso. Digo, pues yo igual. Claro, entraste en política perdido, Digo claro, yo, sí. exactamente igual. Además, como después de todo... ¿Pensabas que era diferente aquello? Sí, no, sí pensaba que se podía trabajar inocente de mí, para el pueblo, y era nada, son ambiciones particulares, personales, de muchísima gente. Conocía gente majilla ahí, pero los profesionales de la política inaguantables. O sea, te viste fuera de tu... No, bien, y como sacamos mayoría absoluta, por 2 legislaturas estuvimos bien, gobernando. ya gobernando y tal, y sin problemas, pero al final te generas 50.000 enemigos. Es que la diferencia es que quieras ser profesional de la política o aficionado. Yo siempre he sido aficionado y orgullosísimo de aficionado. Y cuando me he marchado, me he marchado. Y ya está, yo no tengo ganas de... Pero viviste cosas que igual desde fuera dices, joder, si esto es la política, qué desilusión, ¿no? Sí, qué desilusión, vamos. Y luego, pues, es como todo, pues una experiencia más y conoces cierto tipo de gente que... Pues, no vas a decir nombre, pero que es absolutamente patético. La política, que son muchos, lo de la ideología está en un segundo plano, lo primero son los intereses particulares, Pues personales. lo de la ideología, esto es muy sencillo. Tú le dices a uno, vas con un amigo, con Nacho Diego, y te llaman facha, ya. Pues empezar, porque sí, tú eres tonto. Tú lo que eres tonto, joder. Pero bueno, y así, tú te mueves un poquitín en el espectro de la política actual o de mi época y dices, joder, la verdad. Tú hacías un análisis general contándoselo a la gente y decías,
por ejemplo, el alcalde de Piélagos, que esto me lo invento yo ahora, a ver si ahora el pobre Enrique Enrique Torre, que era alcalde en su día, Quique, sí. y tal, y te metes allí y... No, pero es que Quique era un poco como tú, era un maestro que de repente llegó allí a la política, Claro, pues, era un independiente, acabó en el PP y luego pues no sé qué... Yo si Nacho llega a estar en el Partido Socialista, me voy con él también. Pues es que... No, era una cuestión de amistad, ¿no? De allí. Sí. Él te pidió eso y ya está, pero con toda esta gente... ahora pero te arrepientes, ¿no? No. No volvería, eso segurísimo. O sea, ahora te hace la propuesta, te la haga quien te la haga, nada. Con la experiencia que he cogido después de estar un tiempo ahí, si se pudiera volver atrás, no hubiera hecho lo mismo. Hice lo Se que pasa hice. mal, quiero decir. Sí, se pasa muy mal. Es que Generas enemigos. generas Da igual, enemigos, siempre sí, pero estés- si no te das cuenta, si no te enteras encima. Entonces, los políticos buenos son los que van, eso se ve a nivel nacional y tal, vas al pleno de esos de los de Bezana y hay 2 o 3 que tienen que denigrar al alcalde o a la oposición, les ponen pingando, pues, sin hacer absolutamente nada y tal. Yo, los profesionales políticos, yo no les aguanto. Pues, o sea, Te da igual el partido, que te da igual la ideología, que te da igual todo. Bueno, volvemos al fútbol. Vamos a volver al fútbol, Juan, porque es mejor, que es donde verdaderamente tú eres profesional o has sido profesional. Nunca tuviste, porque tú que eres muy analista de esto, la posibilidad, ahora pasa mucho, de que dejas de jugar, banquillo, entrenar en algún momento. ¿Tuviste alguna yo estaba sensación? en el laboratorio, estuve con Víctor un año. En el como juvenil segundo era, ¿no? entrenador, sí, Sí. en el segundo, el B. Y estuve, y joder, y lo pasé bien. Lo que pasa es que había que sacar el título. Y yo, como estaba en la visita médica, es que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, el presidente del colegio para dar el título de entrenador. Uno que le estoy viendo la cara, que es muy majete y tal, que vivía por Solares o algo así, entrenaba en Solares. Bueno, pues entonces nada, pues cuando aquello voy yo y tal para sacar el título. Digo, pero yo tengo una cosa, yo a la semana no puedo venir a las clases y tal. Dice, pues si no vienes, no te puedo dar el título. Digo, pues hay tropecientos sin título que están ahí. Y les tengo la cabeza, pero no lo dices. Y no, pues yo no podía. Pues si no podía, pues no hice y ya está, y lo dejé. Lo dejé y ya está. Has tenido compañeros infinitos, pero cuéntame un poco esa aventura de Linares, porque tú llegas al Racing con 18, 19, a los 20 ya estás jugando, juegas en primera, juegas en segunda y de repente con 23, 24 años, que ya habías jugado en segunda y en primera, apareces en Linares cedido, ya, pero que te pueden ceder con 20, 21 años ya, más tarde 22 tenía cuando fui. con Manolo, con Geñupi y Nando de entrenador. Nando. Aquella experiencia de Linares, que vas a segunda división, no es que vaya Linares a un equipo, al mejor Linares de la historia en segunda división. Pues fue por Nando. Nando fue el culpable, entre comillas, y como yo no puedo hablar mal de Nando nunca jamás, porque desde los juveniles siempre me trató, ¿Y quién puede hablar mal de Nando? por lo menos de la gente de aquí, ¿No? y como había habido problemas aquí en Santander, pues me dice, ¿por qué no te vienes un año? Y tal. Y te me fuiste. fui. Si uno hubiese sido Manolo y Geño, igual no hubiese sido, ¿no? Hombre, si llego a haber tenido otra opción, pues igual sí. Pero lo Había pasaste ido. muy bien en Linares porque me has contado... El año mejor de mi vida, de jugando al fútbol. Fíjate. Libre y tal, joder, con los amiguetes teníamos el piso, Geñupi vivía arriba, aprendí a jugar al mus casi, a cuenta de él, y Manolo, Preciados, pues que nos lo pasábamos fenomenal, y uno de Guernica, que se lo pasó al final él de cine, y fue yo si era 20, de 20 partidos, o bueno, de 40, ¿no? Si me hace, no sé si eran 20 equipos en segunda, ya no Bueno, me sí, acuerdo. 40 Bueno, da igual. partidos. Jugaste 37. No, jugué todos, menos uno, De 38 partidos jugaste 37. porque me dio permiso para preparar la boda que me casaba. Jugaste todos los minutos, todos los partidos. Todo el partido, sí. Hicisteis una buena campaña, ¿eh? Pues en segunda. Salvándose el equipo. Y ahí vuelves a primero. Eso sería el 82, 83, por ahí, sí, ¿no? sí. Sí. Manolo me ha contado muchas anécdotas, y tú también, con Nando en el coche yendo
porque ibais en coche a Linares, ¿no? En aquellas épocas, pues lo de los aviones y estas cosas, pues no... Jugamos contra, de anécdotas esas que dices, ¿cómo se llamaba? ¿Qué marca era? Renault 8, Renault 9. Sí. Yo hablando con Manolo, ¿qué las has pedido y tal? Y yo, sé, dice Manolo, pídeles un coche. Yo tenía un Dian 6, pídeles un coche. ¿Para qué? Para... De ficha. De ficha. Aparte De tal. el dinero y tal. Y fui para allá, digo, yo Voy a pedir un coche. Dice, vale, ¿qué coche quieres? ¿Y te dieron un coche? Y un coche, un Renault 8, 9. Era de los... ¿Y esa anécdota? Y cogimos, sí. No, de la anécdota del Bernabéu. Sí. Fuimos a jugar contra el Castilla y luego nos veníamos para acá, para Santander. Sí. Y entonces el segundo entrenador le dice Nando que lleve el coche, que nosotros tenemos que ir con el equipo, que por eso estamos en el equipo. Pues vamos al Bernabéu, 0-1, 0-1, 0-1, todo el partido ganando, y en 5 minutos, pum, 2-1. Perdimos. Estaba el coche fuera del Bernabéu y dice Nando... Es que lo estoy viendo. Ya llevo yo el coche, dame las llaves. Y el coche de mala hostia, ¿no? Con perdón para los telespectadores. Toma las llaves, Nando. Le damos las llaves y cuando aquella era cuando estaba el plan de carreteras nacional, que había media España estaba levantada haciendo carreteras nuevas y tal. Y ya pues a unos 100 kilómetros habíamos dejado Madrid y yo iba de copiloto y Manolo iba atrás. Y un perro que llevábamos para traerle para acá. Y Manolo me metía la mano por el asiento, por el lateral, por secarlo, porque allá a lo lejos, ya era de noche, porque allá a lo lejos se veía, pues de las obras, era una bajada y una subida, ¿no? Muy prolongada y tal. Y íbamos para allá y Nando no frenaba, y Manolo dándome por detrás. Que frene, que nos matamos aquí. Que no frena, que no frena. Y cuando estamos dentro... Un frenazo de la... Y dice, me cago en ti. Dice, podrían señalizarlo un poco. Iba de mala leche que habéis perdido, claro. Claro, habíamos... Recuerdo, solo cuando entramos en San Fernando dijo, mañana quedamos para correr un poco y hacer unos ejercicios. Fue lo único que dijo en todo el viaje, pero ni una palabra, ¿eh? Bueno. Solo en la de la señal que no se veía. Claro, y de compañeros, has tenido compañeros, porque erais más familia, o sea, es que erais jugadores casi todos de casa y que habíais salido todos del Rayo. Era lo de ahora... Es otra cosa, es otro fútbol, aparte de la unión y de la unidad, es otro fútbol, ¿no? Cuando ves jugar ahora, que es todo físico y... Antes era, como se decía, antes era más para vivos, hay que estar vivo para jugar al fútbol. No, ahora está... se juega mejor al fútbol, los campos son mucho mejores, físicamente los jugadores están mejores, todo eso va... Es lo que ha pasado, más o menos, y el fútbol ha cambiado tanto, como digo yo, con la típica jugada que a mí me pone de los nervios, y es que pasa a menudo, un equipo saca un córner, ¿no? Le sacan en corto, y el balón termina en el portero de él. Eso me pone de los nervios, ¿qué quieres que te diga? Directo. Lo demás, fenomenal, pero bueno, que has tirado un córner y tal, suben los centrales al remate, y tal, como... Bueno, ellos te hablan ahora de, como hay mucha gente en el área, es distraerles haciendo que vas a jugar con otro tal para que pierdan la posición y modificar... Sí, pero es así, pero al final termina donde el portero. Sí, eso es verdad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, jugar. Está mucho más organizado, eso está clarísimo. Yo... físicamente, yo cuando jugaba y te medían 1,80 justos, 1,80, 75 kilos, 76. Alto, para la época 1,80 era alto. Sí, de los juveniles casi todos. Claro. Y tal, pero bueno, el 1,80. Ahora tú ves una ficha de un jugador, cuando vas a casa le coges... 1,90. No, de 1,80, peso, 69 kilos. Pesa
Claro, porque vosotros... 6 kilos menos claro, que nosotros. pero- Nosotros salíamos y nos íbamos a tomar una cerveza al casino. No, Sí, igual el día antes comías alubias o comías claro, no sé qué. claro, que comías alubias. No, nutrición nada, ¿no? No, si Nada, cuando ¿no? aquello era un consomé, te daban un consomé, un vaso vino que te daban, y por ejemplo Nando Josu, él decía, el que fume aquí. Esa es buena. Sí, El que claro, fume, que porque- fume aquí. sí, sí. Ah, porque había muchos jugadores que fumaban, Juan, esa es la verdad. Y se cuidaba uno como se cuidaba. Ahora no, ahora te miden los pliegues, te pesan cada día del entrenamiento, tienes la comida ya estipulada durante toda la semana. Tú comías en casa de tu madre o comías en casa de no sé dónde, o en la pensión donde estabas, lo que había, lo que se podía. O alubias, ¿cuántas veces venías a entrenar aquí, y allí de la calle de Cervantes, la señora que nos hacía la comida, pues, unas alubias, no sé qué. Claro, cuando aquello aquí en invierno y eso, no había luz. O sea que había que empezar a entrenar a las 3 y pico, pero Claro. entrenabas para por la tarde, porque no había focos ni... Inaugurasteis la la albericia ahí. Sí. Inaugurasteis la albericia, esos campos. Y el sardinero. Y el sardinero, tú hablas del sardinero nuevo. Nuevo. Del sardinero nuevo, sí. En aquel partido con el Oviedo que jugasteis, ¿no? Sí, esa es la pregunta esa del millón de la gente. ¿Por qué? ¿Quién inauguró el partido? Racing El Oviedo. sardinero. Estuve yo allí, Racing Oviedo. El 99% de la gente dice el Real Madrid. Ah, porque después jugó el Real Madrid con el Everton, ¿era? ¿O con quién Sí, era? Everton. Con el Everton, ¿no? Sí, sí. Sí, que venía el Real Madrid con Prosineski y aquello, sí. Se presentaba aquí. Eso fue al que le metieron un gol de la leche. ¿Y de los jugadores? ¿Cómo el Racing no inauguró el campo oficialmente? Nada. La inauguración salió allí el alcalde, Sí, salieron sí, todos sí. a dar la mano, Ballesteros, que también Sí, estaba. sí, me acuerdo y tal, perfectamente. pero salieron Después, con el Real Madrid. después del partido vuestro. Nosotros éramos de segundo plato. Pues, Sañudo le inauguró, pero estaba en el Oviedo. Ah, mira, Tuto. Aquí jugó mucho tiempo Tuto también. Le mandamos un abrazo. El jugador más peculiar que has tenido, Juan, el jugador más raro, porque has jugado con... No, algunas veces cuando te preguntan quién es el mejor jugador con el que bueno, has jugado eso no lo sé. en el Racing, sí, yo le doy una sorpresa a todos. Y tal. Víctor Damas de Oliveira. Ah, Damas, eso me lo has contado muchas veces. Es que era el portero de la selección portuguesa. Sí, pero sí jugaba mejor que los delanteros. Ya, eso sí, pero qué porterazo era aquel, ¿eh? Buenísimo. Era tremendo. El mejor que he conocido ¿Y yo. Quinito? Y Quinito. Quinito. Quinito era un cariñoso a todos. Nosotros éramos los niños. Te daba collejas cariñosas. Eso. Y el jugador al que es que estamos ya terminando la entrevista, el jugador, tú marcabas, tú eras mediocentro, ahí siempre los mediapuntas, esos jugadores Schuster, el que más complicado era Schuster. A Schuster no le quitabas ninguna pelota. Yo le marcaba 7 o 8 veces. Nada. Nada, cogía la paraba y tú lo único que podías hacer era evitar que la cogiera cómodamente, porque si la tenía dominada no había nada que hacer y tal. Y yo me acuerdo eso en el Bernabéu, jolín, ahí, a menos de medio metro de distancia, ahí como forcejeando en la tensión del balón y tal, le echa para un lado, la pega y de esquina a esquina del Nou Camp. Me quedé, madre mía. Qué futbolista. Y Kempes en el Hércules. Kempes en el Hércules, fíjate, de la primera época. Kempes, qué bueno era aquel. Sí, señor. Aquí a Maradona, ¿tú jugaste contra Maradona? No llegaste a jugar. El que vino, que montó un número que ese año estaba yo en Linares. Ah, vale. El año que vino Maradona. Porque Piru nos contó hace poco, justo esa semana me voy a lesionar, el día que jugó Maradona y no puedo jugar el partido. Tampoco, estabas ya en Linares, cedido. Estaba en Linares, sí. No tuve. Había otra opción, ¿quién era? Ah, sí, el Levante. Cuando ascendimos con el Levante había fichado ese año a Cruyff, que jugó la temporada. Sí. Y entonces, pues jugar contra Cruyff, pero no vino. No. No vino, pues nos quedamos sin verlo. Bueno. Y de simpáticos, eso sí. De esos has tenido muchos, ¿no? Allí en Linares. En Linares, fíjate, que dice que es el mejor año, pues no sé por qué, por el motivo, primera vez fuera. Libres, íbamos donde nos daba la gana, claro, no hay grupo la presión de aquí, del Racing, de nada.
Y es más, yo sé que Juan, en el 50 aniversario has estado allí, que había un libro, te lo has pasado de maravilla, Sí. has vuelto a Linares otra vez. No, muy bien, muy bien. Había es que el típico andaluz ese que le sale el chiste y ese fácil. Yo siempre he dicho que los dos jugadores más simpáticos y mejor te lo podías pasar con ellos. Uno era, que murió aquí, Lolo Fraile, que jugaba en el Lolo. Lolo Fraile. De Reynosa estaba, bueno, una de Reynosa era de aquí, pero Sí, Lolo se fue a vivir a sí, Reynosa. Sí, quedó a vivir allí. Y uno de Linares, que jugaba en el Linares, se llamaba Torres. Y ese Torres siempre estaba con la escopeta cargada, te decía cualquier cosa. Y había un chaval sevillano y tal que contaba siempre, y se lo cuento yo, el chiste. Cuando los entrenadores empiezan un partido, ¿no? Pues hablan, pues el 2 y tal, no sé qué, no sube, se queda, el otro va por tal, no sé qué, y así hablando. Y estaba de entrenador un tal Manolo Cardo, que estaba Pues sí, Manolo Cardo, luego entrenó al Sevilla. Divorciado con el diccionario, estaba ese, o sea, no tenía relación absolutamente ninguna. Y este simpático concesal, el Sevilla, que sigo en contacto con él, empieza a explicar y tal, y dice, fulanito, dice, es un extremo que no vea cómo corre, tiene una velocidad impresionante. Padezco el comandante Lara. y va, y dice, que es que solo se le ocurre todavía yo cuando lo cuento, me entra la risa, y tal, dice, y el 7 es rapidísimo. Dice, ¿rápido? Dice, fíjate, si será rápido, dice que tiene el récord de la hora en 59 minutos. Muy bueno. Pero bueno, eso sí. Pues Juan, Bueno, un ya placer. hemos Nos lo hemos pasado bien. Hemos estado charlando, yo espero que los telespectadores, pues, primero hayan vuelto a recordar a Juan Carlos, los que ya tienen una edad, aquel futbolista centrocampista durante tantos y tantos años en el Racing, sexto en la historia en partidos jugados, que después fue alcalde de Bezana y que ahora se dedica, pues, a las nietas, a jugar aquí a las pachangas. Hasta hace 2 años que le tuve que coger yo un día Sí. y llevar allí donde Zuloaga para que le sacaran las... Se nos quedó ahí. Le dio una pampurria, la rodilla aquella llena de líquido, Juan. Pero bueno, ahora ni te has tenido que poner una prótesis ni nada, has dejado de jugar, No, menos he mal, hecho. pero... Por método de otro conocido tuyo, me hice una resonancia Sí. y se la mandamos allá a Barcelona Y- y me preguntó por los años que tenía y que no me operaba por los años que tenía y que no hiciera Pero tanto. quiero decir que ahora estás perfecto, ¿no? Bien, Para sí, andar y para correr. para correr, pero si lo intentas, No, bueno, un fallo, Juan, que un son fallo ya 66 tienes una, años, claro, claro, un claro. fallo tienes una vez nada más y Que espero que lo hayáis disfrutado, que es de lo que se trata en estas entrevistas. Así que nada, Juan, pues nada, cuidar a los nietos, que es lo que se trata ahora, y de disfrutar nietas y disfrutar la vida, que es lo que estás haciendo, disfrutar sí. la vida, sí señor. no me aburro. Y a ustedes nada más, que gracias por acompañarnos y que el lunes volvemos con la Gradona.